Queridos hermanos, continuamos hoy con el video número 206, Mateos 1:1, genealogía de Jesucristo. Pero antes, una palabra, tenemos que estar preparados para recibir a nuestro Padre Celestial. Ya el momento se acerca, hay que orar, honrar el nombre de nuestro Padre, hay que meditar en las palabras, en nuestros comportamientos, meditar en la vida, meditar en el espíritu interior que vive y mora dentro de cada uno de nosotros para poder corregirnos de nuestras faltas y ir depurando. Hay que tener mucho cuidado por las guerras espirituales. La mente, los demonios están invadiendo las mentes de las personas. Por eso el Señor hace un llamado: vestir con la armadura de nuestro Padre Celestial, para fortificación del alma, la mente y el corazón en el Espíritu de Dios. Continuamos con genealogía de Jesucristo, pero antes una palabra. Gracias para todo momento. Unas cuantas escenas más. En el mundo tendréis aflicción, prometió Jesús, pero confiad, yo he venido al mundo. Juan 16:33. Dios no ha guardado secreto. Nos ha dicho que mientras estemos en este camino de adoquines amarillos de la vida, tendremos dificultades. La enfermedad afligirá nuestros cuerpos. El divorcio destrozará corazones. La muerte traerá viudez y la devastación destruirá naciones. No debemos esperar nada menos, pero solo porque el diablo aparezca y se nos carcajee en la cara, no debemos llenarnos de pánico. Nuestro maestro habla de un hecho realizado. Consumado es. Juan 19:30. La batalla ha terminado. Estate alerta, pero no alarmado. El manuscrito ha sido publicado. El libro ha sido encuadernado. Satanás está suelto durante una temporada. Pero el período es breve, hermano. Solo unas cuantas escenas más, solo unas vueltas más en el camino, y su fin vendrá. Un toque divino. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Mateos 8:3. Oh, el poder de un toque divino. ¿Lo has conocido? El doctor que te atendió o el maestro que enjuagó tus lágrimas. Hubo una mano que sostuvo la tuya durante el funeral. ¿O sentiste una mano en el hombro durante el juicio? Un estrechón de manos de bienvenida en un nuevo empleo. ¿Podemos nosotros ofrecer lo mismo? Muchos ya lo hacen. Algunos tienen el toque maestro del médico mismo. Usan las manos para orar por el enfermo y ministrarle al débil. Si no lo estás tocando personalmente, tus manos escriben cartas, marcan números de teléfonos, hornean pasteles. Has aprendido el poder de un toque, pero algunos tendemos a olvidar. Nuestro corazón es bueno. En la memoria, la que es mala, olvidemos cuán significativo puede ser un toque. No nos alegremos de que Jesús no cometió el mismo error. Jesús, nuestro Padre, viene pronto. Genealogía de Jesús 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y Sará, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raad, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asad. Asad engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzias, y Uzias engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La visita de los magos. 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá,
No eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando te halláis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Matanza de los niños. Después que partieron ellos de allí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramat, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Predicción de Juan Bautista. 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provisión de alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, tentación de Jesús. 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros
dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se fundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y lo sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Acápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El sermón del monte, las bienaventuranzas. 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un atmón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas, que he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Momentos de análisis. 1.1. Libro de genealogía de Jesucristo. El evangelista presenta a Jesús como una figura real judía, no meramente como el hijo de Abraham, sino también como el hijo de David. La genealogía elogia a Jesús como el perfecto, que ha sido precedido por 7 periodos de 6 generaciones, y que por lo tanto comienza la 7ª de las 7 generaciones. El hijo de David anterior a Jesús era Salomón, y el evangelista hará comparaciones con ese rey y su sabiduría
a lo largo del texto, presentando a Jesús tanto como un sabio, como habla por parábolas, misterios y aforismos, y como la sabiduría de Dios encarnada, la expresión Hijo de David, aplicada a Jesús a lo largo del texto, le recuerda a la audiencia su realeza. 11, 9, 27, 12, 23, 15, 22, 20, 30, 31, 21, 9, 15, 22, 42, 45. La mayor parte de este énfasis aparece al final del Evangelio para enfatizar que él era el rey de los judíos, aunque paradójicamente fue crucificado. 1, 18, 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. En la antigüedad frecuentemente se decía de los reyes que habían tenido nacimientos milagrosos, y Jesús no es diferente. No solamente que él nace por una concepción virginal, sino que el Mesías llevará un nombre divino para el trono, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 23, Isaías 7:14. Dios significa Dios con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está personalmente presente con su pueblo en y a través de Jesús, que es la sabiduría en la carne y por lo tanto una figura real mucho mayor aún que el máximo sabio judío que lo precedió, Salomón 12:42. El precepto de la concepción virginal no tiene paralelos exactos en otras narraciones de nacimientos prodigiosos, ya sean de origen judío o grecorromano. La historia del nacimiento de Jesús, contada por los primitivos cristianos, llevó a la lectura de Isaías 7:14 bajo una nueva luz, no a la inversa. La concepción virginal significa, uno, la santidad del niño, porque fue concebido a través de la acción del Espíritu Santo. 2. La singularidad del niño, porque un medio así de concepción no tenía precedentes. Y 3. La divinidad del niño, porque por estos medios quedó claro que era al mismo tiempo Hijo de Dios. 1:20. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. La descripción de José como un hombre justo que observaba la ley, unido en compromiso matrimonial con María y que no quería avergonzarla a través de un proceso público de divorcio, es importante. Claramente no entendía que el embarazo de María fuera a la consecuencia de la concepción virginal, y temía que sería sometida a vergüenza pública, tal vez aún a la lapidación por actividad sexual inmoral. El evangelista retrata a José como una persona abierta a la dirección espiritual. Incluso cuando viniera bajo la forma de un sueño, la guía espiritual puede tomar mucha forma, pero aquí en todas las obras partes de las narraciones del nacimiento 2:1-19, la orientación viene bajo la forma de un sueño. José es obediente al mensaje angelical y se casa con María. Nuestra respuesta, 1:23. Finalmente, el máximo acontecimiento con Dios se le anuncia a José. El Señor ha estado presente con los individuos, con una familia, una tribu y luego con un pueblo. Ahora, Él anuncia que estará con nosotros personalmente y experimentará todas las limitaciones, humillaciones y sufrimientos que son nuestro destino como humanos. Hebreos 5:1-8. Cómo cambió su vida el hecho de que Dios tomó forma humana y vivió entre nosotros. ¿Qué podría hacer para que sea más real? 2:15. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús tenía que ser visto como la recapitulación de la historia de Israel, llamado este Egipto como hijo de Dios. Únicamente Jesús puede ser el Israel que marchó bien, no andando y quejándose durante 40 años.
Jesús pasará el examen del desierto en solamente 40 días y no continuará simplemente habitando en la tierra prometida, sino que enseñará y sanará a aquellos que habitan la tierra. Salvará a su pueblo de sus dolencias y pecados en vez de pecar él mismo, como lo hizo Israel Jesús, igual que José. Versículo 14-21. Será obediente a la Escritura y a la guía directa de Dios a través de medios diferentes. 13. Ver el índice de disciplinas espirituales. 3, 13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Al igual que otros reyes de la antigüedad, los monarcas judíos tenían que ser ungidos antes de que pudieran andar a actuar como figuras de la realeza. En concordancia con esto, aquí se relata la ceremonia de unción de Jesús. Primero es el ritual de la purificación, bautismo, y luego la unción por el mismo Espíritu de Dios. Esta historia tiene ecos directos de la presentación del rey en el libro Sabiduría de Salomón, deuterocanónicos. Era deber del rey cumplir con toda la justicia. Amén. Amen la justicia, ustedes gobernadores de la tierra. Piensen en el Señor con bondad y búsquenlo con sinceridad de corazón, porque lo encuentran aquellos que no lo ponen a prueba y se manifiesta a sí mismo aquellos que no dudan de él. Sabiduría de Salomón 1:1-2. En este primitivo texto judío, recibir el Espíritu es la clave para obtener sabiduría, la que entonces es usada como el logro de los deberes reales a fin de ser considerado como un rey recto. Jesús se somete al rito de la purificación y es ungido públicamente por Dios para el cargo, y luego proclamando públicamente como el Hijo de Dios de la realeza, contraste con la naturaleza más privada y visionaria de la unción y el anuncio en Marcos 1. Y observe que la unción de Mateo tiene un énfasis deliberado en este libro. El anuncio aquí se debe comparar con el que fue hecho al círculo íntimo de los discípulos en 17:5. Jesús es aquel con quien Dios tiene complacencia. La descripción de Jesús en la montaña durante la transfiguración como resplandeciente y brillante como el sol. 17:2. Simplemente es eco de la descripción de sabiduría. A través de este evangelio, Él es presentado como la sabiduría de Dios que ha manifestado y como la figura real que ejerce y promulga la sabiduría. 4:1-11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús es tentado directamente por el diablo, pero también es llevado a la prueba por el Espíritu. En todos los evangelios sinópticos hay dos pruebas de Jesús, una justo antes de comenzar su ministerio y otra cuando se acerca el final. En el Getsemaní, la prueba final no termina hasta que muere. Mateo 4:1 dice que fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto para ser probado. Por definición, Dios prueba, con la intención de fortalecer el carácter moral del creyente, y el diablo tienta con la intención de destruir ese mismo carácter. Paradójicamente, el mismo conjunto de circunstancias pueden ser tomadas ya sea como prueba o como tentación, dependiendo de la respuesta. Jesús responde como un creyente, indudablemente, como un rey creyente debe responder, apoyándose en la Escritura. Las tentaciones que él enfrenta son aquellas que únicamente el Hijo de Dios podría enfrentar. Tentaciones para hacer mal uso del poder milagroso que Dios le dio en diferentes maneras egoístas y para autoprotegerse. Pero si Jesús hubiera transformado las piedras en pan, se hubiera arrojado desde el pináculo del templo o adorado al diablo en escala ascendente en cuanto a la gravedad de las tentaciones,
con el propósito de alimentarse, mostrarse ante las multitudes u obtener su reino sin morir por él. Hubiera dejado de ser el obediente Hijo de Dios, digno de ser imitado. Jesús aparece retratado aquí como alguien que no elige atajos hacia la gloria, sino que más bien sigue el difícil y largo sendero de la obediencia al vivir por la palabra de Dios y resistir a la tentación a través de la confianza en esa palabra. Observe que el diablo puede citar la escritura 4:6, es la cita del Salmo 91, 11, 12, pero solamente Jesús la encarna y la obedece. La sabiduría no consiste solo en conocer la verdad, sino en obedecerla. Cuando Jesús el Rey pasa la prueba, el diablo se va, dejando que los ángeles lo atiendan. La victoria de Jesús sobre la tentación ha permanecido a través de los siglos como un modelo para nuestra resistencia al maligno. Nuestra respuesta, 4:10. Esta reiteración de Deuteronomio 6:13 es una respuesta al intento del diablo de sobornar a Jesús para que lo adore. ¿Cuál es la importancia para nosotros de adorar a Dios con un corazón libre de deseos de conseguir un poder especial, favores en particular o grandes riquezas? En la medida que pueda, trate de borrar todos estos tipos de deseos de su mente y corazón. Cuando adore esta semana, concéntrese únicamente en el Señor y en cómo servirlo. También el índice de disciplinas espirituales. 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Jesús comienza formalmente luego de que Juan es encarcelado. Se dice que fue y vivió en Capernaum, y de esta manera también se cumple otra escritura. Isaías 9:1-2. Con estas palabras Jesús recoge el clamor de Juan, cuya voz ha sido silenciada por el encarcelamiento. Este es un llamado no simplemente a que nos sintamos apenados por nuestros pecados o solamente para aceptar el perdón por ellos, sino para elegir un curso diferente y más sabio para nuestra vida. 4:23. Enseñando y predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad. Jesús viajó por toda Galilea proclamando la sabiduría de Dios en las sinagogas, así como predicando las buenas nuevas. Se debe hacer una distinción entre su enseñanza y predicación. Esta última está vinculada con el llamado al arrepentimiento, el anuncio del reino de Dios que está por venir. Se dice también que sanó y atrajo a enormes múltiples aún desde la lejanía siria en el primitivo judaísmo. Parte de la sabiduría de Salomón incluía el conocimiento del arte de sanar. Jesús no solamente proclamaba la presencia del reino, sino que demostraba la realidad de su presencia por medio de obras de sanidad. 5:1-7-29. Viendo la multitud, subió al monte, el así llamado Sermón del Monte. Sería mejor si se llamara la enseñanza o sabiduría desde el monte. Este primer extenso discurso es una larga colección de algunos de los dichos de sabiduría más memorables de Jesús. Aquí encontramos las bienaventuranzas, metáforas que inculcan las buenas obras. 5:16. El respaldo a la Torá como una expresión de sabiduría y rectitud. Enseñanza práctica sobre el autocontrol. Ira, expresión sexual, votos, el amor a los enemigos, la entrega de limosna, oración y ayuno, instrucciones respecto a la riqueza, salud y fidelidad. Un llamado a ver la sabiduría en la naturaleza para reducir la ansiedad, la prohibición de juzgar a los demás y en contra de la blasfemia, una insistencia para seguir la regla de oro y el camino angosto
una advertencia a mantener la integridad en palabra y hechos y a evitar a los falsos maestros, un compendio virtual de los temas que por lo general son variables para los sabios, como podemos ver el compararlo con Proverbios 1:6. La diferencia aquí es que Jesús ofrece tanto la sabiduría tradicional como la contrapartida, y toda la enseñanza es presentada sabiendo que se introduce el reino escatológico de Dios, y por lo tanto las nuevas ocasiones permiten la enseñanza de algunas nuevas obligaciones, como también la reafirmación de algunas de las antiguas. Las nuevas enseñanzas que involucran una inversión del orden y sabiduría contraintuitiva incluyen la enseñanza contra las acumulaciones de riquezas, respecto de hacer votos y del divorcio, y a favor de no ejercer venganza ni resistencia, a amar a los enemigos, y que el último será primero, y viceversa. La tradicional sabiduría judía buscaba mostrar a la gente que vivir prácticamente a fin de que pudiéramos ser sanos, ricos y sabios. Las enseñanzas de él no son simplemente la configuración de esto, ni decir que eso sea bueno. En algunos casos incluye la sustitución por un tipo muy diferente de sabiduría. El fin de este lugar, discurso de sabiduría, se concentra en la paradoja del hombre sabio, 7:24-27, a aquel que escucha y atiende a todas las enseñanzas. En este discurso, Jesús lo llama una persona sabia. El evangelista enfatiza que gran parte de esta sabiduría es revelación, no una deducción por medio de la revelación de la experiencia o naturaleza humana. Por tanto, presenta a Jesús como un sabio enseñando desde la revelación divina, y en forma implícita se presenta a sí mismo como un sabio profético, que al igual que Jesús usa la escritura en forma sapiencial y cree en la sabiduría de revelación dada por Dios a Jesús y a través de Jesús a los discípulos. Como él, sabiendo esto, podemos comprender mejor todos los discursos de sabiduría expuestos en Mateo 5:1-12. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados. La enseñanza comienza con lo que hemos denominado las bienaventuranzas Macarioi, las bendiciones. Jesús contrasta aquí las dos formas de bendiciones, a la manera del reino por puro don de Dios, Macarios, y a la manera carnal, por el logro humano, adimoniam. Las bienaventuranzas nos muestran una inversión radical de la bendición en el orden del Señor. Jesús torna a aquellas personas que comúnmente se creen que no tienen la bendición y no son aptos para recibir la bendición, y muestra que hay algo en la vida del reino de Dios que los transformará en bendecidos. Muchas personas simplemente no pueden captar esta inversión radical que Jesús hace aquí. Por ejemplo, en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. La frase pobres en espíritu, ait tokoi, de Peniat, simplemente significa los que tienen carencias en las cosas espirituales, los ingenuos, los que no tienen talento, los que no son religiosamente sofisticados. Esto es tan opuesto a nuestra manera humana de pensar respecto a quién es una persona acomodada, que muchos traductores ingleses de la Biblia no logran traducirlo en forma directa. Con frecuencia agregan algo sobre tener conciencia de la pobreza espiritual, lo que por supuesto le quita el aguijón a la enseñanza, y que es lo que hace que esta persona y no bendecidas y que no parecen aptas para ser bendecidas,
se transformen en altas. Es la presencia amorosa, aceptadora y afirmadora de Jesucristo, que gratuitamente da la bienvenida y recibe a aquellos a quienes se les sientan encima, los desprecian y traicionan, para usar las palabras de los cantantes Simón y Garfunkel. Ahora bien, las enseñanzas del Sermón del Monte, de hecho, ha cambiado nuestra manera de pensar hoy en día respecto de una cantidad de estas categorías, tales como los misericordiosos, los de limpio corazón o los pacificadores. Pero en la época de Jesús no se les tenía en cuenta para ser bendecidos y francamente, aún hoy al establecer las prioridades de la vida, estas categorías no son tenidas en cuenta. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios te ama. Un abrazo.